Los Anunnaki. La historia prohibida de Sumeria. Episodio 24. Hola amigos del misterio. En este vídeo nos adentraremos en la mitología sumeria. Ya sabemos que la mitología es la historia prohibida, por la ciencia oficial. Sin embargo, hay numerosos arqueólogos, historiadores e investigadores más atrevidos, que ponen en tela de juicio, los pilares dogmáticos de la ciencia clasicista. Se ha investigado mucho y se siguen analizando nuevos hallazgos sobre la antigua Sumeria. Vamos a escuchar esta increíble historia. Oigamos. Los Anunnaki fueron los dioses de la civilización sumeria. Los sumerios fueron una de las primeras culturas de la humanidad, evolucionaron entre el 5300 y el 2000 a.C. Y siguen siendo una de las civilizaciones más avanzadas y sorprendentes que se conocen. Situada en los actuales territorios de Irak y Kuwait, esta civilización es famosa sobre todo por ser la inventora de la primera forma de escritura, la escritura cuneiforme. Los sumerios llegaron a dibujar todos los planetas de nuestro sistema solar. Los sumerios descubrieron la rueda, tenían avanzados conocimientos de matemáticas, geometría y astronomía, descubrieron también la agricultura en esa región del mundo, y tuvieron escuelas donde se impartían conocimientos científicos y musicales. Esta prodigiosa civilización utilizó la música como una ofrenda a los dioses, compuso en la escala de 7 notas que aún hoy usamos en la música occidental, llegó a tener más de 20 instrumentos entre vientos, percusión y cuerdas, especialmente la lira, y lo más sorprendente es que también desarrolló una escritura para la música que producían, algo así como el actual pentagrama. La cultura, organización y desarrollo de la civilización sumeria han quedado registrados, a través de su escritura cuneiforme, en tablas de barro. En la actualidad tenemos miles de esas tablas preservadas en diferentes museos del mundo. La epopeya de la cultura sumeria está relatada en el poema épico del Gilgamesh, contenido en 12 tablas de arcilla donde se narra la historia del rey Gilgamesh, aproximadamente 2700 años antes de Cristo. Aunque parezca extraño, este poema épico incluye varios relatos que guardan mucha semejanza con narraciones del Antiguo Testamento, como la de Adán y Eva en el paraíso, y la del diluvio universal. Pero quizás las historias más interesantes de estas tablas sean aquellas relacionadas con sus dioses, estas nos ofrecen una original alternativa a la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Lo cierto es que Darwin reconoció la existencia de un eslabón perdido en nuestra evolución, una especie intermedia que supuso el paso del ser híbrido entre mono y humano, que aún no se ha descubierto en nuestro planeta. Además, los genetistas aseguran que tenemos un 70% más de trastornos genéticos que el resto de especies en el planeta. Como casi todas las culturas antiguas, adoraban a unos dioses determinados, ellos los llamaban Anunnaki, seres que provenían del cielo. El autor azerbaiyano Zecharia Sitchin escribió un libro, El Planeta 12, que promulgó traducciones de 14 tablillas específicas relacionadas con Enki, en donde afirma que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnaki provenían de un planeta mítico llamado Nibiru. El libro de Sitchin vendió millones de copias y junto con sus predecesores, el autor suizo Erich von Däniken y el autor ruso Immanuel Velikovsky, formaron el triunvirato de pseudohistoriadores que creen que los textos antiguos no son meras historias mitológicas. Las primeras 2 tablillas explican quiénes eran y de dónde eran. La tercera tablilla habla de los 6 días de creación o asentamiento en la Tierra. Más tarde, explican cómo la raza humana fue manipulada genéticamente por estos seres. Y que no evolucionó al azar. Incluso la tecnología que los sumerios nos dieron, vino de estos seres. El planeta que las tablillas sumerias relataban se llama Nibiru, que significa planeta de paso. La órbita de Nibiru se salió de nuestro sistema solar pero pertenece a este. Su órbita completa se cumple cada 3600 años, se habla de un 7º cuerpo en el cielo en la Biblia y en papiros egipcios.
En las tablillas sumerias se recoge una historia que se remonta 15.000 años atrás antes de Cristo, en la cual narra cómo estos seres, enseñaron todo tipo de conocimientos y sabiduría, a cultivar y a realizar construcciones avanzadas. Se relataba la imagen de los Anunnaki como humanoides de 3 metros con aspecto de reptil. Estos seres bajaban del cielo mediante grandes piedras que reflejaban la luz, todo según las tablillas sumerias. Según los sumerios, la atmósfera de Nibiru se debilitaba y los Anunnakis necesitaban oro para restaurarla. Aquí hay algunos hechos interesantes. Hay pruebas de que las nanopartículas de oro se pueden utilizar para reparar nuestro ozono dañado. Protege la radiación, lo que explica por qué la NASA utiliza láminas de oro en sus estaciones espaciales. Se instalaron en la Tierra hace 500.000 años, mucho antes de que las primeras civilizaciones humanas conocidas, y crearon minas de oro en Oriente Medio. Crearon un asentamiento minero que llamaron Eridu, en el Golfo Pérsico, bajo un líder llamado Enki. Las tablillas lo describe así: después de que la realeza descendió del cielo, estaba en Eridu. Según el poema del muy sabio, Atrasis, estos visitantes no estaban solos, trajeron otra raza extraterrestre, a los que llamaron los Igigi, como sus esclavos. Los Igigi fueron considerados inferiores y sirvieron a los Anunnaki extrayendo oro. A medida que la civilización crecía, los Igigi soportaron un trabajo agobiante. Después de muchos siglos, los Igigi se rebelaron creyendo erróneamente que podrían vencer a sus maestros opresivos. Su derrota casi completa aniquiló a la raza, dejando a los Anunnaki sin su fuerza de trabajo. Incapaz de reemplazar a los Igigi. El gobernante de Nibiru, Anu, ordenó a su hijo Enki, que fuera el ingeniero genético de una nueva raza de esclavos, lo suficientemente inteligente como para realizar un trabajo complejo, pero que fuera subordinada a los Anunnaki. Sus experimentos se relatan en detalle en Atrahasis, y se crearon muchas criaturas únicas. Enki finalmente logró su objetivo y el resultado, un híbrido genético entre los hombres de las cavernas de la Tierra, Homo erectus, y los mismos Anunnaki. Este híbrido lo llamamos Homo sapiens. Las tablillas llamaban al primer hombre, el Adamu, en hebreo Adam significa hombre. Debido a que su propósito principal en la vida era servir a los Anunnaki, el Homo sapiens, a cambio, se educaba en habilidades sociales, asuntos académicos y tecnología, todo muy claro en las tablillas. Los nuevos esclavos humanos eran estériles, pero a medida que aumentaba la demanda de mano de obra, fueron rediseñados para que pudieran reproducirse. Esto luego condujo a la superpoblación, por lo que más tarde muchos humanos fueron desterrados de la seguridad de sus ciudades, dando lugar a la historia del Jardín del Edén, y la historia del destierro del paraíso para la procreación. A medida que los humanos evolucionaban para volverse más inteligentes, algunos de los líderes Anunnaki se criaron con los humanos. Los niños que resultaron de estas uniones prohibidas entre razas se llamaban Nefilim o los gigantes de la antigüedad. Las tablillas dicen que estas prácticas enfurecieron a Enlil, el líder en ese momento, quien también era el hermano de Enki. Enlil quería asegurarse de que ningún ser humano se alzaría para gobernar potencialmente a Nibiru, y el mestizaje aumentaba ese riesgo. Las tablillas describen un evento catastrófico, que ocurrió cuando Nibiru se acercaba a la Tierra. Sabemos esto como, el diluvio o el gran diluvio. Primero, aparecieron manchas negras en la superficie del Sol, el campo magnético de la Tierra se debilitó, las temperaturas subieron y las capas de hielo comenzaron a derretirse. Enlil vio el desastre que se avecinaba como una oportunidad para deshacerse de los humanos que consideraba indignos. Pero al ser testigo del cataclismo, Enki, que sintió simpatía por sus creaciones, instruyó a sus elegidos, a construir botes. Entre estos pocos humanos, estaba Ziusudra, lo conocemos como Noé, y su familia. Cuando los Anunnaki finalmente abandonaron la Tierra, su influencia había llegado a todos los rincones del mundo, desde Mesopotamia hasta la India y América del Sur. Antes de irse, regalaron a la humanidad
la civilización sumeria, que inexplicablemente estaba avanzada para su época, había aparecido de una manera repentina, como una cultura madura y altamente organizada de la nada. Los Anunnaki les enseñaron a los sumerios su forma de vida y establecieron monarcas. Algunas personas especulan que los Anunnaki han logrado engañosamente controlar la Tierra, a través de la crianza selectiva de la nobleza durante siglos, milenios. Otros creen que un día, cuando Nibiru esté una vez más cerca de nuestro planeta, los Anunnaki regresarán para restaurar el dominio sobre la raza esclava que crearon. Esto explicaría el secreto en torno a la historia registrada de Sumeria. En julio de 2006 X-Squared Radio promocionaba la entrevista que le hicieron a John Gress acerca de su película. Este decía que con su trilogía iba a cambiar todo, y que pretendía contar la historia como se debería haber contado desde un principio. Esta es la primera película de larga duración en donde objetivamente se demostrará cómo los sumerios fueron influenciados y convertidos de repente en la civilización más avanzada del mundo. Afirmaba en la entrevista. Todo se canceló misteriosamente. La película que iba a cambiar la historia tal y como la conocemos nunca vio la luz. Las fuentes oficiales dicen que la película se quedó sin presupuesto, pero algo que podría hacer temblar los cimientos de nuestro sistema, hacia una creencia nueva y tirando por tierra la teoría de la evolución de Charles Darwin no interesaba que se lanzara a la gran pantalla. Una reflexión final a este increíble relato. Veamos. La escritura cuneiforme es uno de los medios más antiguos de expresión escrita y fueron los sumerios quienes la desarrollaron, pero hasta la fecha no se sabe cómo surgió. Los textos sobre la cosmogonía sumeria fueron plasmados en las míticas tablillas de arcilla. Ahora bien, en fechas recientes, se han realizado gran cantidad de interpretaciones sobre las tablillas. El escritor Zecharia Sitchin promovió afanosamente sus descubrimientos, no obstante, se han ido desacreditando debido a falta de pruebas concluyentes. El lingüista e historiador Samuel Noah Kramer llevó su trabajo más allá de interpretaciones, enfocándose a la traducción literal de los textos. ¿Pero qué dicen las vetustas tablillas? Se refieren a los Anunnaki como una raza de seres, extremadamente poderosos y avanzados, que diseñaron a la humanidad. Lo hicieron en un abismo absoluto, universo, donde existía una gran montaña, materia, que fue partida por el dios Enlil, creando el cielo y la tierra. Algunos autores dan crédito a que se trata de la gran explosión del Big Bang. Después de la creación del cielo y la tierra otros dioses se encargaron de dar vida a la luz, la oscuridad, los animales y las plantas. El ser humano fue engendrado por Enki utilizando barro del Apsu. ¿Será posible que los Anunnaki sean nuestros creadores o simplemente una raza extraterrestre con conocimientos superiores a los nuestros? ¿Qué tanto podría tener el mito de realidad en esta historia?